proyecta o se expresa para llamar la atención. Un niño, cuando no adquiere la atención de los padres, hace algo, y a veces algo indebido, para que la atención de los padres se enfoque en ellos. Un jovencito, cuando empieza la edad de la pubertad y quiere atraer la atención de aquella jovencita o la jovencita del jovencito, se empiezan a vestir ya con una ropa diferente, como marcando la etapa de la división de un niño a un adolescente. Entonces, siempre buscando agradar o llamar la atención. Y obviamente cuando uno es joven o adulto, pues busca llamar la atención de aquella persona que le gusta. Entonces, siempre de alguna manera manifestamos con actitudes, con palabras, con mímica, con vestuario, a veces con gestos, llamar la atención de alguien. Y a veces hasta basta con un guiño, con un parpadeo de ojos, con una miradita. Entonces el hombre se expresa de diferentes formas para llamar la atención. ¿Y cómo nosotros podemos llamar la atención de Dios? ¿Se ha preguntado usted cómo usted puede obtener y llamar la atención de Dios? Y para eso vamos a tener una travesía en las Escrituras. Vamos a usar varios pasajes. Y el primer punto que quiero expresar hoy, ¿cómo podemos llamar la atención de Dios? Lo podemos hacer por la primera y la más fácil, que es a través de la fe. Y ahí me le pones la primera slide, por favor. Podemos obtener la atención de nuestro Dios a través de la fe, hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la mejor forma de atraer la atención de Dios es por la fe. Es por la fe, hermanos. Jesús habló en diferentes situaciones en su ministerio: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe es el ingrediente o el elemento principal, hermanos, para obtener la atención de Dios. Ahí vemos un pasaje también en Mateo capítulo 15, verso 28. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese momento su hija quedó sana. Aquí estamos hablando de aquella mujer que se titula la mujer sirofenicia, una mujer pagana que se acercó a Jesús buscando su atención para que él sanara a su hija. Y entonces Jesús, hablándole con palabras duras, la trata como a una perra. Sí, hermano, le dice que él vino para servir a la mesa de los hijos de Dios, del rey, que eran el pueblo de Dios. Y sin embargo, dice que el pan es para los de casa. Y sin embargo, ella dice: pues aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Entonces, cuando ve la insistencia Jesús de aquella mujer, ella le dice: mujer, grande es tu fe. La fe de aquella mujer atrajo la atención de Jesús, quien es Dios. Entonces la fe, hermanos, es lo primero que nos hace obtener la atención de nuestro Dios. ¿Y qué es la fe, hermanos? Según el libro a los Hebreos, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Y también dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, hermanos, es lo primero que debemos de tener para obtener la atención de nuestro Dios. Y aquellos que creen que Dios existe o que Dios está, dice que
Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es indispensable, hermanos, para obtener la atención de Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. En una ocasión, cuando sabemos que los amigos de Jesús, Marta, María y su amigo Lázaro, está enfermo, viene él después de que él ya murió, y aunque él ya había confesado que la enfermedad de Lázaro no era de muerte, espera días más y él muere, y viene y se presenta ante Marta y tiene una conversación. Y entonces él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, la fe es indispensable en nuestra vida. Si queremos obtener la atención de nuestro Dios en los momentos críticos de nuestra vida, en tiempos de dolor, de enfermedad, de escasez, de necesidad, en tiempos de conflicto en la familia, de pérdida en la familia, de pérdida de trabajo, de abandono, de soledad, es ahí cuando nuestra fe se tiene que activar. Y es con lo único que podemos obtener la atención de Dios. Mucha gente se queja y dice: no, es que estoy viviendo esto, tal cosa, y Dios no me atiende. No obtengo que Dios se apiade de mí, que tenga de mí misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios nos atienda? Fe. Creer que Él es real. Y cuando le buscamos tener esa convicción, una certeza, una seguridad en aquello que no vemos, pero creemos que Dios es real y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces lo primero que necesitamos es la fe, hermanos. En Mateo capítulo 9, verso 28 al 29 dice: y llegado a una casa, vinieron a Él 2 ciegos, hermanos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. La fe, hermanos, es indispensable. La necesitamos como parte esencial de nuestra vida, porque la fe es la que nos lleva a obtener la atención de Dios y a lograr grandes cosas en el Señor. Por medio y a través de la fe. No hay otro medio. No es porque usted llore mucho, no es porque usted escriba mucho, porque usted sea muy inteligente, porque sea muy servicial en la obra de Dios. El primer ingrediente se llama fe. Y sin esa fe, hermanos, nunca podremos agradar a Dios, y mucho menos obtener su atención. Entonces necesitamos la fe, porque es a través de la fe que Dios nos mira, es a través de la fe que Dios nos escucha, es a través de la fe que Dios efectúa el milagro en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la fe, hermanos, es una parte vital en la vida del creyente para poder obtener la atención de Dios. No es porque usted y yo cantemos muy bonito, no. Ni porque nos recetemos de memoria un capítulo, un pasaje de la Biblia. Eso es parte vital del crecimiento espiritual, pero la atención de Dios se obtiene solo a través de nuestra fe. La segunda cosa con que podemos obtener la atención de Dios es a través de un clamor, hermanos. A través de un clamor. En Lucas capítulo 18, verso 39, vemos a unas personas, dice: y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Gritaba aquel hombre. Y los discípulos que iban adelante de Jesús decían: cállate, no molestes al maestro, porque él viene con esta multitud y ahorita les va a predicar, les va a enseñar. Así es de que tú cállate, guarda silencio. Y aquel hombre, en vez de que lo callaran o lo pararan, él gritaba más y clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba mucho más. Y yo quiero decirte, hermano,
que el clamor es una parte también de nuestra vida, que a veces tenemos que clamar a Dios. Y cuando lanzamos un clamor a Dios, Él atiende nuestro clamor. Cuando el niño recién nacido empieza a llorar, la madre inmediatamente ve qué sucede. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío? ¿Tiene un dolor, un malestar? Se preocupa, inmediatamente lo atiende. Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando el niño llega llorando a la mamá, le dices, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió contigo? Inmediatamente lo alerta como padre, como madre, y se preocupa por la vida de su pequeño. Igual si es joven o si es adulto, el padre y la madre se sigue preocupando por los hijos. ¿Por qué? Porque cuando los hijos emiten un llanto de dolor, de queja, de sufrimiento, nosotros como padres queremos apaciguar su dolor. Queremos que ellos no sufran, que no se duelan, que no lloren y mucho menos que mueran. Entonces el clamor es una forma de alertarnos y de nosotros ponernos al tanto de lo que está sucediendo con la vida de nuestros hijos. Y así es Dios, como un padre. Cuando usted y yo clamamos a Dios, Él inmediatamente mira y atiende qué está pasando con nosotros. Y a este hombre, los discípulos y algunos de los que iban delante de Jesús le decían, cállate, no molestes al maestro, ahorita está muy ocupado. ¿Qué no ves cuánta gente tiene que atender, enseñarles? Y él dice que clamaba mucho más. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos callamos. El enemigo logra acallarnos. Y a veces con nuestra pareja, a veces con nuestro hermano, nuestra hermana, a veces con nuestros hijos. En el Salmo 98, verso del 1 al 2 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. El salmista expresando un grito desesperado de su alma, clamando a Dios, diciéndole de día y de noche, estoy clamando a ti. Yo espero que mi oración llegue a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿En cuántas ocasiones hemos clamado a Dios en una situación difícil? Yo creo que en más de alguna, si no es que muchas. Pero siempre habrá gente que quiere callarlo. Porque el enemigo sabe, hermanos, que cuando nosotros callamos, estamos impidiendo que la respuesta de Dios venga a nuestra vida. Por eso Satanás siempre tratará de callar la iglesia, de callar un alma afligida, que no eleve un clamor, sino que le haga un sentido o un pensamiento de confort, de conformismo, de que diga, no, lo que estás sufriendo te lo mereces. Mejor guarda silencio y sufre con paciencia. Sufre en silencio tu dolor, sufre en silencio tu soledad, sufre en silencio tu enfermedad, sufre en silencio tu pérdida, sufre en silencio tu abandono, sufre en silencio tu ruptura de matrimonio, sufre en silencio la pérdida de tus hijos. Pero el Señor quiere oír nuestro clamor. El enemigo quiere callarlo, pero Dios espera oír nuestro clamor, nuestro grito desesperado que sale de nuestra alma por una necesidad urgente. Por eso este hombre, aunque lo querían callar, decían, guarda silencio, cállate, no molestes al maestro. Y él dice que clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que lo está callando, hermano? ¿Qué es lo que logra callarnos y no clamar a Dios? Si la palabra nos enseña que el clamor Dios lo atiende.
Un pueblo afligido por más de 400 años en Egipto, impuestos a servidumbre, a maltrato, a injusticia, a dolor, a sufrimiento. Empezaron a elevar un clamor delante de Dios, y la Escritura dice en el libro de Éxodo, dice, y Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Por qué callamos? ¿Por qué se calla y sufre su dolor en silencio cuando puede clamar al Dios de los cielos diciéndole, ten misericordia de mí, Señor? Sé propicio con este tu hijo, con esta tu hija. ¿Por qué se calla? ¿Por qué no clama? No, es que molesto. A este hombre lo trataban de callar. Este pueblo lo trataban de silenciar. Es más, lo querían erradicar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo en número, en fuerza. Y Faraón dijo, esto es un peligro para nuestro imperio. Vamos a empezar a callarlos. Auméntales el trabajo. Y todos los niños varones me los matan cuando nazcan. Con el fratricidio, empezaban a diezmar al pueblo queriendo exterminarlo. Y el Satanás tiene el mismo propósito. Y no ha cambiado, hermanos. Quiere acallar la iglesia en este tiempo. Que tú no ores, que tú no clames, que tú no busques de Dios. Pero el Señor nos habla también en Jeremías capítulo 33 verso 3 y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere oír nuestro clamor. No te calles, hermano y hermana. Clama a Dios. Y el clamor no es una oración ahí que, como decía mi pastor Douglas allá en Palo Alto, como una voz como de oración de pececito que apenas se empieza a oír. Como un pez que hace unas burbujitas. No, hermanos, el clamor es un grito desesperado de nuestro ser interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que está desesperado porque necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Aquel pueblo también clamó porque necesitaban liberación y salvación, y el clamor Dios lo escuchó y envió a aquel libertador llamado Moisés, que es la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, que viene a libertar y a quitarnos toda opresión del yugo de Faraón, del yugo de Satanás, darnos libertad y hacer realmente de nuestra vida una vida plena en Cristo. Así es de que, hermano, no se calle. Cuando el enemigo quiere callar, más clame como este hombre. Dice, más clamaba. Hijo de David, ten misericordia de mí. No se calle. Clamemos a Dios. Satanás quiere callar a la iglesia. Y en este tiempo está callando a muchos. Muchos ya han dejado de orar, de clamar a Dios, de leer la palabra, de congregarse, de buscar de Dios. La iglesia se está callando. Y ese es el propósito de Satanás. Que el mundo siga encadenado, sujeto a esclavitud y a servidumbre en este mundo, para que Dios no atienda su clamor. Así es de que a muchos los han silenciado ya. Pero aunque los discípulos y otros hombres que seguían a Jesús, dice que reprendían a este hombre. Cállate. No molestes. Ay, que si enfadas, mira que tanto lloriqueo, tanta oración, tanto grito, ¿para qué? No se calle, amada iglesia, sino clamemos al Dios de los cielos, que Él atenderá nuestro clamor. Él espera oír nuestro clamor como un padre cuando escucha el clamor de su hijo, inmediatamente ve, ¿qué está sucediendo, mi hijo? Dios todo lo sabe, pero Él espera oír de nuestros labios que necesitamos de Él. ¿Quién no necesita de Dios? Entonces, ¿por qué se calla? Levante un clamor a los cielos y dígale, Señor, te necesito, ven ya, ven pronto. Así es de que, si usted quiere obtener la atención de Dios, tiene que tener fe y nunca callar su clamor, sino clamar día a día cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en una situación difícil, necesitamos clamar a Dios. Clamemos a Dios. No se calle. Aunque Satanás quiere decir, no, cállate.
¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta búsqueda de Dios? Mira, Dios no te atiende. Tu vida sigue igual, tu matrimonio sigue igual, tus hijos siguen igual. Ya mejor cállate, guarda silencio, pues más tenemos que clamarle al Dios de los cielos: ten misericordia de mi familia. Así de que no se calla, amada iglesia, porque a través del clamor, papá nos atiende. El clamor es un grito desesperado. Pero tal vez usted no ha estado tan desesperado, por eso es que no clama a Dios. Pero yo sí he estado en muchas situaciones y le he clamado al Dios de los cielos y Él ha atendido mi clamor. Así de que la tercera cosa, hermanos, que obtenemos la atención de Dios es a través también de nuestra obediencia. La obediencia, hermanos, es una parte esencial también en la vida del creyente. Porque Dios estableció preceptos, estatutos, su palabra, sus mandamientos, ya no como una ley que estaba escrita en aquellas piedras que le dio en el monte Sinaí a Moisés, sino una ley escrita que está en nuestro corazón, que nunca caduca, que está ahí cuando vamos a acostarnos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando trabajamos. Es una palabra que está escrita en nuestro corazón y que podemos recitar, hablar, predicar, enseñar, testificar de ella donde quiera que estamos. Y esa palabra nos enseña a obedecer a Dios. En esa epístola a Filemón, capítulo 1, verso 4, Pablo le está escribiendo a este hombre que también es discípulo suyo: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Y qué pasó? Pues resulta que este hombre pues tenía más o menos bienes, pero era discípulo de Pablo, y uno de sus siervos o esclavos se le había fugado, hermano, se le había escapado, y Pablo lo encontró allá donde estaba en la prisión y fue a visitarlo, de manera que él le dice que tiene que regresar nuevamente a la casa de su Señor, y ya no más, y le pide a Filemón que no lo reciba más como lo que era, sino dice: recíbelo como si me recibieras a mí mismo. Pero al criado, al siervo, le dice: tienes que obedecer a tu Señor. Pero él pone en pareja el camino de ambos, el terreno, de manera que uno era el amo y uno era el siervo, y los empareja a un mismo nivel. Y le está pidiendo: te he escrito confiando en tu obediencia, porque dice: aún tú te me debes a mí mismo. Entonces él conoce la vida de este hombre y le dice: te he escrito confiando en tu obediencia. Y la verdad, hermanos, nosotros como padres y como madres conocemos a nuestros hijos. En este caso, Filemón es un hijo espiritual de Pablo. Pero usted y yo, que somos padres o madres, conocemos el carácter de nuestros hijos. Y sabemos también cómo se comportan en su obediencia. Y yo sé que todos damos testimonio de eso. Tenemos hijos que son más obedientes que los otros. O si es una hija única, pues usted sabe si es obediente o su hijo es obediente o no. Pero cada uno tiene una obediencia un poco diferente, ¿verdad? Porque son diferentes. La obediencia, hermanos, es algo de lo cual Dios se agrada. Y usted como padre y como madre también se agrada por la obediencia de sus hijos. Porque cuando nuestros hijos son desobedientes, ¿cómo duele? ¿Cómo se sufre? Porque la rebeldía y desobediencia de nuestros hijos los llevan por caminos equivocados, los llevan a situaciones difíciles, los llevan aún a caminos escabrosos, a decisiones que cambian radicalmente sus vidas. Y nos duele como padres o como madres verles, porque decimos: porque no fuiste obediente.
torciste tu camino. Mira la consecuencia. Ahora cómo estás, ahora cómo vives. Siempre como padres a veces tenemos esa mala experiencia de notarles el fracaso a nuestros hijos. Se los marcamos y ellos ya lo tienen marcado, hermanos. Pero nosotros le decimos y le recalcamos, ¿ves? Te lo dije. Te dije que no tomaras esa decisión. Entonces somos buenos como padres para recalcar lo que el hijo ya tiene marcado en su corazón, su situación de su vida. Pero cuando un hijo es obediente, nos gozamos y decimos, oh, es que mi hijo es obediente, mi hija es obediente, agradecido estoy con el Señor por su obediencia. Pablo está hablando con un hijo espiritual, le dice, yo confío en tu obediencia y sé que harás más aún de lo que te estoy pidiendo. ¿Y quién como padre o madre cree que su hijo va a hacer más de lo que usted le ha dicho que haga? Difícilmente, ¿verdad? Nos conformaríamos con que obedezca lo que le mandamos hacer. Y que lo obedezca tal vez al 100% o al 80%. O a veces le decimos haz tales cosas, pero en nuestra mente ya estamos limitando la obediencia de nuestro hijo o hija, pensando, con que me haga esto está bien. ¿Por qué? Porque nuestros hijos los hemos tolerado de que no sean obedientes. De verdad, hermanos. Nosotros tenemos la culpa muchas veces de la desobediencia de nuestros hijos. Pero Dios no podemos culparlo de la desobediencia nuestra. Porque Él no ha estado ahí con nosotros físicamente como usted y yo con nuestros hijos. Entonces, Dios se complace en la obediencia, hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, cuando vemos aquella consigna que Dios le había dado ya al rey, que cuando tomaran posesión de la tierra, que vencieran a sus enemigos a su alrededor y tuvieran un año de descanso, dice, te levantarás contra Amalek, aquel que te hizo guerra cuando saliste de Egipto. Dice, irás y te levantarás y lo erradicarás de sobre la faz de la tierra. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ganados, todo le matarás. Y la verdad que hermanos, en este tema no quiero entrar, pero apenas en un estudio que estaba teniendo, estábamos viendo por qué decía Dios que mataran a hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y uno cuando lee estos pasajes dice, oh, Dios sí que era sanguinario porque mandaba matar a todos, hasta los niños que de pecho, pero en realidad nunca mataron a todos. Nunca eliminaron a todo el mundo, hermanos, sino era una expresión de conquista, de manera que llegaban, ¿a dónde llegaban a conquistar? Para empezar, para quitarle esa mala idea de que Dios era un sanguinario. ¿A dónde llegaban cuando iban a una conquista? ¿A dónde iba el ejército a combatir? ¿Qué combatía? Claro, los ejércitos, pero ¿a dónde llegaban para tomar posesión? Las aldeas, los pueblos, las provincias. ¿A dónde llegaban? ¿A dónde creen que llegaban los ejércitos? Ay, hermanos, ¿no han visto películas? Llegaban a las grandes ciudades, a las ciudades amuralladas donde estaban los gobernantes. Ahí llegaban. Pero las aldeas, las provincias, los pueblos, ahí no, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran las cabezas de los imperios? Vivían en las ciudades, en los castillos, en las ciudades amuralladas. Pero nosotros pensamos que erradicaban a todos. No, nunca pasaba eso. Entonces ya le quité la mala idea de las conquistas. Entonces, cuando Dios manda a el rey a erradicar a Amalek, sabemos que no mata al rey, quien era la cabeza. Y le perdonó la vida a algunos de los nobles. Y dice que seleccionaron lo mejor del ganado y se lo trajeron como botín. Y Dios les había dicho que tenían que matar a todos. ¿Quiénes? Los que gobernaban, hermanos.
y escogieron el mejor botín cuando Dios les dijo que no, que los tenían que sacrificar el ganado. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se les obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así es de que mucha gente piensa que cuando diezma, cuando ofrenda, cuando le es fiel a Dios en las finanzas, piensa que eso es mejor que el obedecer sus palabras, que el obedecer sus mandamientos. Dios se complace tanto en su ofrenda, su diezmo, su servicio, hermanos, pero se complace más en su obediencia. ¿En obediencia a qué? A su palabra. Si la palabra nos dice amar a nuestros enemigos, Dios se complace en que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. Y en eso está el influir o el irradiar el amor de Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Y como sus hijos, también tenemos que promulgar ese amor, hermanos, amando aún a nuestros enemigos. Jesús enfrentó a uno de los discípulos y les dijo: antes habéis oído, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo ahora os digo que debéis de amar a vuestros enemigos. Y dijeron: no, pues está bien, podemos amar a nuestros enemigos, está bien. Pero Jesús no termina ahí. Dice, pero no solo eso. Dice, tienes que bendecir a los que te maldicen. Ay, Señor, pero eso está más fuerte, porque eso va en contra de mis pensamientos. ¿Cómo voy a bendecir a ese que desea mi muerte, ese que me maldice todos los días? Dice, y no aún tienes que bendecir a los que te maldicen. Tienes que orar por aquellos que te ultrajan y te humillan, que te persiguen. Ay, Señor, eso sí está fuerte, hermanos. Es un choque para nuestra mente. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a bendecir a aquel que me desea el mal? ¿Cómo voy a orar por ese que siempre anda metiéndome el pie para que yo tropiece y caiga? Pues ese es el amor de Dios. En Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas. Dios es luz. Y como sus hijos tenemos que ser ese amor de Dios en este mundo. Entonces la obediencia, hermanos, es algo que Dios se agrada. Algo que a Dios le complace. Y también una parte que me gusta ahí en Hebreos capítulo 13, versos 17, dice: obedeced a vuestros pastores. Y sujetarse a ellos. ¿Verdad que aquí hay pura oveja obediente, hermanos? Así es de que en eso yo le doy gracias a Dios, que todos en esta iglesia son súper obedientes. Que no tengo que decirles 2 veces para que hagan algo. Dispuestos, que se someten, se sujetan a la autoridad de Dios. La obediencia, hermanos, es parte esencial de nuestra vida como creyentes. Como hijos obedientes, en la primera epístola de Pedro dice, como hijos obedientes. Nosotros nos alegramos y nos gozamos y hasta nos paramos en el cuello cuando nuestros hijos obedecen lo que les mandamos. Y cuando son desobedientes, queremos agarrar el fajo, la chancla, jalarle el pelo, la oreja, agarrar la vara de corrección, se enoja, lo corrige, lo castiga, de manera que imagínense Dios. Dice que Dios nos ama como hijos, porque no somos hijos que... Pero hay una palabra que usa, que hijos que nacen fuera del matrimonio. Como hijos bastardos, dice, que Él nos amonesta, nos disciplina, nos corrige como hijos. Porque nos ama, hermanos. Entonces el amor de Dios es un amor que corrige. No es un amor que todo tolera, hermanos. Que muchas veces nosotros como padres es el error que tenemos. Como amamos, toleramos, pero nos falta la corrección. Y Dios como Padre, si somos desobedientes,
nos corrige, nos disciplina, nos amonesta. ¿Por qué? Porque nos ama. Así de que tenemos que aceptar también la disciplina de parte de nuestro Dios. Pero Dios se agrada, hermanos, en nuestra obediencia. En nuestra obediencia. Porque eso es mejor que un sacrificio. El poner atención a su palabra, a sus mandamientos, es mejor que la grosura de los carneros. El poner atención y obedecer su palabra es la mejor respuesta que tenemos para darle a Dios a través de su palabra. La obediencia. Así es de que si usted y yo queremos obtener la atención de Dios, tenemos que tener fe, tenemos que clamar a Dios a viva voz y ser obedientes a su palabra. La cuarta cosa con la cual podemos obtener la atención de Dios es a través de nuestra fidelidad. Fidelidad, hermanos. Fidelidad. Como que hoy es un animal en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los fieles del Señor? Aquellos que decían, no, yo tengo un Dios fiel y por tanto yo seré un hombre, una mujer fiel a Dios, entregada, abnegada, fiel a mi Señor. ¿Dónde está la iglesia fiel? La iglesia anda perdida. La iglesia anda flotando en las nubes, en la señal de las redes sociales. La iglesia está en sus casas, en sus alcobas, en sus salas. ¿Dónde está la iglesia fiel? En el Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá, dice el Señor. Los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra. ¿Quiénes son los fieles de la tierra? Pues siempre decimos que es la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Oh, es el que yo no me he separado de Dios, yo sigo sirviendo a Dios, sigo estando conectado con Dios. ¿Cómo? ¿A su manera o a la manera de Dios? La gente dice que es fiel. ¿En qué forma podemos ser fieles a Dios? Oh, es que yo sigo bendiciendo la obra de Dios, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo manteniendo comunicación con mis hermanos a través de las redes sociales. ¿Será esa la fidelidad que Dios quiere? Cuando Él dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y es verdad, Dios está en todo lugar. Dios no está solamente aquí encerrado y cuando usted se va, Dios se queda aquí y usted se va. No, hermanos, Dios está en nosotros, con nosotros, porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Es un Dios majestuoso que su divinidad está afuera de, pero también dentro. Que Él es un Dios inaccesible, inalcanzable, que su estrado está allá y que esta tierra es estrado de sus pies, pero que su trono está allá. Entonces nadie puede llegar a Dios, pero también es un Dios que es inmanente, que está dentro de nosotros. Entonces Dios está con nosotros. Pero ¿cómo está nuestra fidelidad? Y algunos dicen, no, yo soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas, así como dice en el libro de Malaquías 3:10, dice, ¿robará el hombre a Dios? Claro que no. Yo aquí, hermano, estoy agradecido porque la gente tiene ese principio y ha entendido que diezmar a Dios es lo mejor que puede hacer para sus finanzas personales y familiares. Porque Dios siempre va a bendecir su vida, siempre va a abrir las ventanas de sus cielos y traerá bendición sobre su casa hasta que sobre y abunde. Yo en eso nunca me gusta predicar del diezmo, hermanos. Ni exigimos aquí el diezmo, porque el diezmo es una revelación de Dios a su corazón. Porque Dios se complace en la obediencia, no en algo obligado. Porque cuando usted hace algo obligado no sirve ni agrada a Dios, sino que tiene que ser algo voluntario. Voluntario, y lo voluntario nace y surge en el corazón. Y eso es lo que Dios busca, un corazón fiel, hermanos. Que dice, en las buenas y en las malas estaré contigo, mi Señor. En lo mucho o en lo poco, como hacemos esa promesa cuando vamos a contraer matrimonio.
así también con el Señor. Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte. Esa fidelidad es la que Dios busca, hermanos. En Mateo capítulo 17, verso del 24 al 27, una vez que Jesús vino al entrar a Capernaum, acompañado de Pedro, que le seguía a corta distancia, lo abordaron dos recaudadores de los impuestos del templo. Y Jesús se adelantó y atrás venía Pedro. Y le dicen: hey Pedro, tu Señor paga los tributos. Y Pedro pues quiere sacar el paso a prisa y dice: oh, no puedo dejar mal a mi Señor, así es de que, no, claro, mi Señor paga. Recuerden que lo que están hablando de ahí era un pago del tributo anual para el templo que marcaba la ley que todo varón judío mayor de 20 años daría ese dinero como un impuesto al templo, fuera de los diezmos y ofrendas y sacrificios. Eso era algo obligado para los judíos varones mayores de 20 años. Y entonces Pedro se adelanta y dice: claro, mi Señor paga los impuestos. Pero Jesús, sabiendo lo que le habían preguntado, porque él iba adelante, no porque oyó, sino él sabía todo. Y ya cuando Pedro se le empareja, dice: ok, Pedro. Dice: oyes, Pedro, te tengo una pregunta. ¿Quién es el que paga tributo? ¿Los hijos del rey o a los que conquista o domina el rey? Oh, mi Señor, pues los conquistados, los que fueron dominados. Y entonces los hijos del rey son exentos de los impuestos. Claro que sí, mi Señor. Dice: bien, por cuanto dijiste que yo sí pagaba tributo, diciéndole yo soy el que soy, dice: pues te me vas y te me agarras un anzuelo o tu red y te me vas a pescar. ¿Qué lo está mandando a hacer? A trabajar. Y vas a ir y te vas a poner a trabajar, y cuando estés trabajando pues vas a echar tu anzuelo, dice, y sacarás un pez que tendrá en su boca las 2 dracmas que tenía que pagar del impuesto, y pagarás por el tuyo y por el mío, por cuanto dijiste que yo tenía que pagar. Porque él era el hijo del rey, él es Dios. Entonces él estaba exento de ese tributo, de ese impuesto, pero lo mandó ¿a dónde? A trabajar. Porque el milagro hubiera sido que se agarre la mano y se la meta al bolsillo y saque las 2 dracmas. Y muchas veces la gente quiere esos milagros poderosos de que, oh, es que quiero sacarme la lotería, que Dios me dé el número para pegarle a la loto, que me encuentre un fajo de billetes en un portafolio, que $1,000,000. La gente busca cosas así, pero Dios manda a Pedro, Jesús le manda a trabajar, a hacer el oficio que él sabía hacer. ¿Cuál es su oficio? Y a través de ese oficio Dios trae el sustento de su hogar y también para que sea fiel a su obra. Así es de que, hermanos, la fidelidad de Dios es algo que tiene que nacer en nuestro corazón, porque cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios se agrada. Dice, esta es una mujer, este es un varón, que mis ojos están puestos sobre él, por cuanto es fiel, mis ojos están sobre él, y este me servirá. Porque nadie que sea fiel, que no sea fiel, puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque un día está aquí y mañana está allá. La fidelidad es constancia, compromiso, responsabilidad. Y hoy no quiero andar más. No sé si usted lo tiene. La fidelidad es parte esencial en nuestra vida para obtener la atención de Dios. Y que sus ojos estén puestos sobre nosotros. Y que podamos servirle. Una quinta cosa, vamos a ir más rápido. La otra cosa cómo podemos nosotros obtener la atención de nuestro Dios es a través de nuestro servicio. Si somos fieles, Dios dice, este me puede servir. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo
servirás y por su nombre jurarás. Esta es la misma palabra que Jesús responde al tentador cuando lo fue llevado al desierto. Cuando le dice, todos estos reinos que tus ojos ven, te los daré si tú postrado me adorares y me sirvieres. O sea que la adoración y servicio van de la mano. Entonces, Jesús tiene que refrescarle a Satanás nuevamente lo que está escrito en la palabra. Al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El servicio, hermanos, es una parte vital de nuestra vida como cristianos. Y algunos, ahora sí que adagios o proverbios que saca la gente, dice, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, pues no sirve, hermanos. Qué fuerte, ¿no? El que no sirve, no sirve. Dios nos mira también a través de su servicio. Recordemos que el pueblo de Israel está cautivo, Dios manda un libertador y les manda una consigna. Dice, si ustedes aceptan que yo los liberte, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y caminarán 3 días al desierto donde me servirán. Dice, me harán fiesta, 3 días en camino al desierto y ahí me servirán. Y entonces el pueblo de Israel, cuando ya pasa todo el tiempo, cerca de casi 1 año, y van a salir, ya cuando viene la salida antes de los muertes de los primogénitos, ellos tienen todavía un enfrentamiento con la plaga número 9, cuando es de que vienen y le dicen, ok, pueden irse, les dice Faraón a Moisés y a Aarón, pueden irse. Las mujeres, los hombres y también los niños, pero eso sí, se quedan vuestros ganados, se quedarán conmigo. Y entonces Dios le dice a Moisés y vuelve a Faraón, le dice, no, te estás equivocando, porque no quedará ni una pezuña. Porque no sabemos con qué hemos de servir a nuestro Dios. Satanás siempre quiere tendernos trampa. Cuando alguien es libertado, que Cristo viene a su corazón y es salvo, Satanás nos quiere dejar ir, no lo suelta tan fácil. Dice, ok, eres salvo, pero voy a retener tu esposo, voy a retener tu esposa, voy a retener tu hijo, voy a retener tu hija, voy a retener tus bienes, tus finanzas, las voy a retener para que reniegues y vuelvas de donde has salido. Y entonces Moisés le dice, no, es que iremos nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros niños y ni una pezuña se quedará, porque no sabemos qué es lo que debemos de tomar para servir a nuestro Dios. Dios no quiere servicio en partes. Dios quiere todo. Dios quiere un corazón completo, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros en nuestro pensamiento y a través de la educación, la escuela y lo que nos han enseñado, dividimos siempre nuestro ser. Pero en el pensamiento del judaísmo no existe tal separación. Para ellos es una unidad el ser, uno solo. Y si le van a servir a Dios, le van a servir completamente. Pero muchas veces nosotros dividimos nuestra vida. Dice, ok, Señor, yo te puedo servir en esto, pero en esto no puedo. Yo puedo apoyar tu obra con las finanzas, pero no puedo servirte físicamente. Es como aquel que le dice, ¿sabes qué, mujer? Ya me cansé de ti, estoy cansado físicamente, pero espiritualmente no. Y entonces la mujer le dice, pues andate espiritualmente, pero quédate físicamente. No puede dividirse. Entonces muchas veces decimos, estoy aquí, pero nuestra mente está allá. O está allá y quisiera estar aquí, pero no podemos dividirnos. Dios necesita la integridad de nuestro ser para servirle, para adorarle.
El servicio es vital en la vida del creyente. Entonces ellos dicen, no, nadie se quedará, hombres, mujeres, niños y aún nuestros ganados irán, porque de ellos tomaremos para que servir a nuestro Dios. Ahora nosotros, hermanos, el pueblo de Israel no sabía en ese momento cómo iba a servir a Dios. Recuerden que están haciendo un pacto de redentor y pueblo, de Dios y pueblo, de salvación y liberación con vínculo, obligación y relación. Porque cuando Dios los elige como pueblo, Él dice, voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, se vinculan en una relación vital. De manera que ellos aún no saben cómo van a servir a Dios. Dios les dice, caminarán 3 días al desierto y ahí me van a hacer fiesta y me van a servir. No saben cómo van a servir a Dios. Nunca lo habían hecho. Pero usted y yo que somos iglesia, sabemos cómo podemos servir a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué nos sirve? ¿Por qué nos servimos, hermanos? Josué, que es el que tiene que pasar del otro lado del Jordán al pueblo, cuando ya tuvieron una travesía de 40 años en el Sinaí, dando vueltas en todo aquel desierto, cruzan el Jordán. Y aún hay como pensamientos encontrados en Israel, de manera que Josué tiene que recordarles, en el capítulo 24, verso 15, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Pero yo quiero recordarles algo hoy. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que le dice al pueblo. Si quieren volverse a los dioses de vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, vuélvanse a ellos. Si quieren volverse a los dioses paganos en esta región donde ahora están habitando, también sírvanles. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es de que yo no sé qué es lo que dice usted. ¿A quién va a servir? ¿A quién, hermanos? La atención de Dios se obtiene también a través de nuestro servicio. Cuando Jesús iba en su ministerio, a todos los que sanaba y libertaba, a los que perdonaba y les daba la salvación, la sanidad y la vida eterna, hermanos, todos se volvían a Jesús y se volvían hacia Él para adorarle y servirle. Y servirle, hermanos. Y eso era una cuestión de puro agradecimiento en su corazón. Si usted es un hombre agradecido, una mujer agradecida, tiene que haber algo natural en su corazón. De decirle, Señor, yo quiero servirte. Por lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, en mi cuerpo, en mi familia, en mis finanzas. Yo quiero servirte. Recordemos aquellos 10 leprosos. Fueron sanados 10 y se alegraron, dieron gloria a Dios, pero cada uno se fue con sus familias a sus aldeas. Pero solo uno, y que era extranjero, porque era el único samaritano, los otros 9 eran judíos. Y él viene y se posa delante de Jesús y le empieza a adorar. Y entonces Jesús se maravilla de este hombre, le dice, hey, ¿acaso no son 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Y la pregunta sería también para toda la iglesia hoy. Usted que también nos mira a través de las redes, ¿dónde está hoy? ¿Qué porcentaje es usted? ¿De los 9 o del 10%? El 90% se alegró y se fue a sus casas a gozarse con su familia. Y tal vez usted se esté gozando con su familia hoy. Y solo el 10% dice que fue uno. Fue a dar testimonio del poder de Dios al templo y a presentarse delante del sacerdote y a ofrecer la ofrenda de paz. ¿Dónde está usted? ¿Está con su familia gozándose? ¿O ha venido a darle gloria a Dios? El servicio, hermanos, es vital en nuestra vida. Así es de que, amada iglesia,
Y usted que me mira y me escucha a través de el Facebook o me verá a través del YouTube, es tiempo que desentierres tu don o tu talento y ponerlo al servicio de Dios para edificación de su iglesia. Es tiempo de desempolvar ese don que tienes en el armario, debajo de la cama. Es tiempo de desenterrar ese talento, amado hermano y hermana, y ponerlo al servicio de tu Dios. Si es que tienes un corazón agradecido. Y si no, pues ahí vas a seguir llevando tu vida como hasta el día de hoy. Y por último, para ir cerrando, podemos obtener la atención de Dios a través de nuestra adoración. A través de nuestra adoración. Lucas capítulo 24, versos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mateo 28, verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay momentos, hermanos, que muchas veces viene la duda a nuestro ser. Y a veces no sabemos cómo reaccionar en nuestra vida. Si respondemos con una adoración genuina a Dios o nos quedamos callados. O simplemente nos vamos. La adoración es algo que Dios busca. Está Jesús en aquel pozo con aquella mujer samaritana. Y aquella mujer dice, yo sé que la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran en aquel templo porque dicen que ahí está Dios, que ahí está la presencia de Dios. Pero yo adoro donde adoraron mis padres, porque mis padres adoraron en este monte y yo sé que ahí también Dios se manifestaba. Es cierto, Dios se manifiesta en cada época, en cada situación de nuestras vidas, pero se seguirá manifestando en tu vida, en tu contexto actual, en cada día de la vida de tu historia, se manifestará Dios. Pero Jesús le dice, es cierto, aquellos dicen que es en Jerusalén, tú dices que es en este monte, pero yo te digo que la hora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque aquel que adora a Dios necesita adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es lo que Dios busca, hermanos. Pero a veces nos callamos, a veces nos limitamos y dudamos de adorar a Dios. Y una vida de adoración es una vida continua. Cuando usted y yo damos testimonio en nuestro trabajo, en el centro comercial, cuando estamos comprando nuestra comida, nuestras verduras, cuando llevamos una vida de adoración, hermanos, es algo evidente en nuestro ser. Es algo que no podemos callar, es un estilo de vida del creyente, del discípulo, del Hijo de Dios, que es parte de la iglesia. La adoración es algo que tiene que ir con nuestra vida, un estilo de vida. No es simplemente venir y cantar un domingo los cantos de alabanza, de adoración con nuestros hermanos, el grupo de alabanza. No, la adoración es un estilo de vida. Porque adorar no solamente es cantar, adorar también es dar testimonio de la palabra, es leer la palabra, compartir la palabra, orar a Dios, interceder por las almas, orar por los enfermos, orar por los desprotegidos, por las que le están causando injusticias, orar, hermanos, buscar de Dios. Todo eso es una vida relacional en cuanto a la adoración. Así es que adoración nada más es cantar. Es un estilo de vida del nuevo creyente. Y aunque hay momentos que a veces dudas, ¿por qué dudamos, hermanos? ¿Qué es lo que te impide adorar a nuestro Dios? ¿Qué es lo que te está callando? ¿Por qué no adoras? ¿Qué te cohíbe? ¿Qué te avergüenza? ¿Por qué no tenemos una libertad para adorar a Dios muchas veces?
¿Por qué nos sentimos como que algo no nos deja, como que algo nos aprieta, nos asfixia y no tenemos esa libertad de poder cantar a una viva voz y decirle, Señor, te adoramos? Muchas veces apenas si alcanzamos a emitir sonido de nuestros labios. ¿Realmente seremos un olor grato delante de Dios? ¿Estaremos adorando al Padre en espíritu y en verdad? Es para que reflexionemos, hermanos. Y quiero que en este momento nos pongamos en pie. Si realmente queremos obtener la atención de Dios, debemos de tener fe. Debemos de orar y clamar a Dios, de noche, de día. Ser obedientes a su voz y a su palabra. Serles fiel en todo y obedientes. Adorarle y servirle todos los días de nuestras vidas. No importa si estás con problemas, si estás en luchas, si estás en una situación difícil. Podemos acudir a Él y Él nos ayudará. Porque Él es nuestro Padre y está atento a nuestras necesidades. Que Dios te bendiga.